Muy buenas. Continuamos este módulo de formación del actor con un nuevo capítulo dedicado a la improvisación. Sería la parte primera que trata este libro, que son 3 fases. Esta improvisación es una improvisación trabajada. Previamente hay que currárselo, no es salir y venga a ver qué me voy a encontrar. ¿Vale? Bueno, antes de trabajar o tratar esto, voy a resumir las corrientes que se genera con Stanislavski, que son muchas, pero las 3 más principales son, por un lado, el sí mágico. El sí mágico de Stanislavski quiere decir que el actor, ante una situación de un personaje, piensa, si yo tuviera esa misma circunstancia, es decir, si al protagonista que lo han echado de su casa y está tirado en la calle, si a mí me ocurriera, ¿qué haría yo? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo me comportaría? Y entonces eso hace que con tu imaginación, con la imaginación del actor, trabaje al personaje. Esa es una línea. La otra línea es la de la memoria emotiva, que ya lo habíamos comentado anteriormente, y se refiere a que tiras de tus recuerdos emocionales, de tus experiencias vividas. Sobre todo se tira más de la infancia, que es donde te han podido hacer más mella. Y entonces, pues, de esa manera, pues, sientes y te expresas con el mismo tono que en la escena en donde tienes que representarla. El tercero, la memoria sensorial. Esto consiste en que me imagino una circunstancia intensa que tuve en mi infancia y que lógicamente viene asociada a esa circunstancia a una emoción. Entonces no tengo que pensar en la emoción, sino en las sensaciones que me provocaron dicha emoción. Por ejemplo, de pequeño tuve miedo porque me encontraba solo en una calle por tal circunstancia, y las sensaciones que tuve era que me temblaban las manos, la garganta la tenía seca, la respiración la tenía poco regular, por ejemplo. Entonces me concentro como actor en esas sensaciones sin tener que pensar en la emoción. Bueno, pues Stanislavski marca un método y a partir de ahí sus discípulos y alumnos pues trabajan metodologías derivadas de su tratado de interpretación. Entonces, nos vamos a encontrar tendencias que trabajan solo la imaginación, lo que hemos dicho del sí mágico de Stanislavski, otras que trabajan solo la memoria emocional, otros la memoria sensorial, y otras escuelas que trabajan, pues mira, cuarto mitad de esta, un poquito más de la otra, y ahí hay un batiburrillo de un poco de todo. Esta que vamos a trabajar aquí de el porqué trampolín del actor de William Layton, toca más la imaginación y la memoria emocional. Lógicamente, sin tener que llegar a ese nivel de hacerse daño, como ha pasado con algunos actores que se lo han tomado demasiado en serio. Otro ejemplo de hacerse daño, pues por ejemplo, se me ocurre, pues en una representación teatral, el actor protagonista pues hacía el papel de borracho y todos los días antes de la representación se bebía una botella de ginebra. O también otro podría ser actores que previo a su interpretación, 4 o 5 días antes, viven el papel y lo sienten las 24 horas del día. Comenzamos entonces con la primera parte de este libro, que se basa en la improvisación. Improvisación que se hace por parejas y en donde para que se genere un conflicto debe de haber un protagonista y un antagonista. El concepto de protagonista y antagonista es distinto al que teníamos de pequeñitos cuando veíamos películas y decíamos, el protagonista sí es el bueno
y el antagonista el malo. Eso ocurre muy a menudo, pero no siempre. Aquí en teatro y en cine el protagonista es el que pide y el antagonista el que niega, ¿vale? Entonces se nos vienen los esquemas abajo cuando nos damos cuenta de que, por ejemplo, el cuento de Blancanieves, la madrastra es la protagonista, ¿vale? Para que este ejercicio funcione, hay que hacer un trabajo en común y un trabajo individual. Hemos dicho que son dos personas. Uno va a ser protagonista, que pide, y otro antagonista, que niega. Pues lo primero que tienen que juntarse esas dos personas y pactar, por ejemplo, no, es que tienen que pactarlo el deseo a veces, el que pide. Pues mira, pues llegamos al acuerdo de que yo te voy a pedir a ti que me prestes la llave del coche, ¿vale? Otro acuerdo, ¿cuál va a ser nuestra relación social? Es decir, ¿de qué nos conocemos? Sí, nos conocemos que estamos aquí en esta academia de cine o de interpretación aprendiendo cosas, pero vamos inventando un poquito más de qué nos conocemos, qué historia hemos vivido juntos, ¿vale? Si hemos tenido algo más de relación que lo que es vernos por los pasillos, pues todo eso queda cerrado, ¿vale? Y tercer aspecto, ¿cuál va a ser el sitio, el lugar donde vamos a desarrollar la improvisación? Pues mira, en el bar, ¿vale? En el bar de la academia, que está vacío a esa hora, ahí lo vamos a hacer. Se buscan decorados naturales. Aquí nada es fingido. Si en esta improvisación el actor o el aspirante actor tiene que coger un libro y leer, no vale hacer como si lo cogiera, tiene que estar el libro y leerlo, ¿vale? Eso es importante. Todo es real a excepción de la tercera pared. La cuarta pared, perdón. La cuarta pared, sí. Es decir, en teatro hay una cuarta pared que es donde se sienta el público. Pues todo es real menos la cuarta pared, que es donde están los demás alumnos con el profesor, muy atentos y en silencio viendo el espectáculo, ¿vale? Ya se ha pactado entonces esos tres aspectos que hemos dicho, que es el deseo, relación social y lugar donde se va a desarrollar esa improvisación. Y ahora ya cada uno por su cuenta tiene que trabajar una serie de condiciones o aspectos que es importante que lo trabaje durante un tiempo largo. No vale decir, bueno, pues media hora lo hacemos, no, varios días incluso, ¿vale? Para dejarlo todo muy bien cimentado. Entonces, el protagonista pues empieza a trabajar, por ejemplo, también una relación emocional. A ver, esta relación social que hemos pactado, pero yo emocionalmente, ¿cómo me cae esta persona? No solamente vale, en esto no es suficiente solamente decir, ay, pues sí, es una persona generosa, no, sino cómo me cae a mí. Y el cómo me cae a mí está en los peros. Yo digo, es generosa, pero tenemos que hacer siempre lo que él quiera. Entonces ya digo, pues esta persona a nivel de relación emocional es un poco tirana o es un poco manipuladora. Entonces tengo que forjarme una imagen de cómo me afecta esa persona emocionalmente, ¿vale? Y ahora trabajar todas las razones, distintas razones, no solamente una, para pedir. Hemos acordado que yo le voy a pedir la llave del coche y tengo ahora que montarme mi película interna de por qué quiero las llaves. Entonces empiezo a trabajar y a pensar, bueno, pues quiero porque me han invitado a una fiesta, porque no sé qué, porque tengo que ir a un viaje que me ha salido un trabajo. Y luego también otra cosa, ¿por qué aquí y ahora y a esta persona y no a otra? También tengo que contestarme a esa pregunta, porque si no, entonces el antagonista me diga, pídeselo a tu padre, o hoy no te las presto, mañana a lo mejor si te las dejo, ya acaba el conflicto y acaba la representación. Tiene que ser aquí y ahora y del antagonista, no de otra persona. Entonces me tengo que empezar a crear esas razones.
Otra pregunta que se suele hacer es, ¿qué me pasaría que no me puede pasar nunca si esta persona no me deja las llaves? Es decir, que yo bajo ningún concepto tengo que dejar mi brazo a torcer y no conseguir esas llaves que tanto necesito. Eso, para que te dé fuerza, lógicamente tienes que tener una imagen mental muy fuerte, porque las llaves es algo abstracto. Bueno, no es abstracto, es algo físico, pero yo las llaves las quiero para algo. Imagínate, por ejemplo, que yo las llaves las quiero, por lo que hemos dicho, de hacer un viaje, y entonces pues me va a salir un trabajo en una entrevista que tengo y voy a ganar mucho dinero. Entonces yo tengo que tener una imagen en mi cabeza, ya no de las llaves, sino de a lo mejor de un pedazo de chalet en donde está a la orilla del mar y yo ya pues he triunfado, ¿vale? Entonces tengo que tener una imagen muy nítida y que me dé fuerza para pedir y para insistir y no decaer en el intento, ¿vale? Más cosas que tengo que trabajar. El, el estado emocional cuando entro, porque yo como actor que voy a improvisar no entro en blanco ahí de, bueno, yo estoy aquí, venga. Es decir, yo vengo con un estado anímico por algo que me ha tenido que ocurrir anteriormente, a lo largo de ese día. Entonces tengo que pensar algún suceso, pero un suceso concreto. A lo mejor pues al cruzar la calle me encontré con un mendigo que me pidió dinero y por vergüenza no le di. Y entonces pues incluso le engañé, le dije que no tenía y tenía un montón de monedas en el bolsillo. Y estoy avergonzado y tengo que ir con ese estado emocional para entrar. Y otra cosa importante, y no entro a buscar a esa persona para que me deje las llaves. Entro por otra causa. Entro por otra causa porque el factor sorpresa es importante. Entonces tienes que buscarte una razón para entrar. Hemos fijado el bar, ¿vale? Pues por ejemplo, pues se me ocurre ahora mismo, pues entro porque me estoy orinando. Me estoy orinando y tengo que salir corriendo hacia un sitio para hacer no sé qué. Y lógicamente buscar a esta persona. Pero no entro a buscarla. Yo en ningún momento pienso que esa persona está ahí dentro, que se encuentra en el bar. ¿Vale? Entonces, todos esos datos son importantes para que cuando el protagonista entra a ese espacio no se anticipe y no reaccione hasta que la otra persona le dé motivos para hacerlo. Es decir, aquí no es lo que yo he preparado, lo suelto como un papagayo y cuando lo suelto he quedado como Dios con todos mis compañeros y que me hagan palmas y me voy. Aquí es, yo entro y no sé lo que va a ocurrir. Y desde luego mi primera reacción la desconozco, porque lo que me voy a encontrar ahí dentro tengo mis dudas. Vamos a ver ahora qué hace el antagonista. El antagonista se busca un montón de razones para negar. Y también la razón que es mágica, como en el caso del protagonista. ¿Qué me puede pasar que no me debe pasar nunca si yo le dejo las llaves? Es decir, que el protagonista quiere las llaves y tiene que salir por las llaves como sea, y el protagonista no se las va a dejar. Aquí no es que tú te cabezones, porque entonces no, eso no avanza. Tú tienes que reaccionar en base a cómo te están entrando. También otra cosa importante es que este tipo de ejercicios se suele quitar de en medio elementos punzantes porque a veces se llega a las manos, ¿vale? Se lo toma uno muy en serio y es muy fácil llegar a las manos, porque tú quieres algo que no te lo están dando y te has metido tanto en tu papel que puede ocurrir algún accidente, ¿vale? Entonces, bueno, el antagonista trabaja las razones para negar y también ha trabajado la relación emocional que tiene con el protagonista, ¿vale? Y también está en una actividad, y también el protagonista tiene un deseo y el antagonista tiene una actividad. Es parecido, esto es como un conflicto al cuadrado.
El protagonista quiere algo, pero el antagonista también quiere algo. Quiere terminar una actividad, tiene una urgencia y esa actividad tiene que hacerla, está obligado a hacerla. No vale decir, sí, yo hago aquí como si traduzco esta página de inglés. No, 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 tú lo vas a traducir, tienes que traducirlo. Y además, una vez que lo termines de traducir y por escrito, tienes que salir por patas porque tienes que entregarlo urgentemente. Es decir, tú no puedes estar ahí sentado, esperando y escuchando. No, no, no. La persona que ha entrado te está molestando. ¿Vale? Entonces ahí está el conflicto. Ahí está el conflicto. El antagonista también tiene que trabajar el estado de ánimo. No es igual, bueno, es más o menos parecido al protagonista. Es decir, que el estado de ánimo no tiene por qué tener relación con lo que quiere, el deseo del protagonista, ni pensando en que ahora va a entrar. Incluso tiene que concentrarse en que si se abre la puerta o alguien entra, en ningún momento va a ser el protagonista. Estos ejercicios requieren mucha concentración, tanto por parte del protagonista como el antagonista. El antagonista ya hemos dicho que tiene que estar trabajando en una actividad y muy concentrado. Y lo que el protagonista le comunique o le diga no es otra cosa que un ruido, una molestia, le está distrayendo, ¿vale? Cuando va a arrancar la acción de esta improvisación, el antagonista pues no debe de anticipar, de esperar a que llegue el protagonista para pedirle. Tiene que concentrarse para pensar que si la puerta se abre, la última persona que aparece es el protagonista. Podría ser la limpiadora, un camarero o cualquier otra persona, pero lo último, el protagonista, porque tú te has montado la película de que hoy no vas a ir a clase porque se encontraba malo el día anterior, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces le suma al antagonista de que en ningún momento se espera que entre, de que está haciendo una actividad que tiene que entregarla urgentemente y que encima ha trabajado un estado anímico de algo que le ha sucedido y se encuentra, por ejemplo, ha ayudado a una viejecita y se encuentra con esa gran satisfacción de que ha hecho una buena acción del día y todo lleno de paz, ¿no? Pensando que si ahí entra en el bar alguien, pues no le va a alterar esa paz, pero en una traducción, que está haciendo una traducción de inglés y que tiene una cierta prisa porque tiene que salir corriendo, porque tiene el tiempo contado para entregarlo. Con esos dos elementos, esos dos componentes, protagonista con todo lo que quiere y antagonista con todo lo que razones para negar, entonces ahí ya se genera el conflicto, ¿vale? Bueno, pues entonces, resumidas cuentas, el protagonista tiene un objetivo, que es su deseo, quiero las llaves. El antagonista tiene también otro objetivo, que es su actividad, y no quiero que me molestes porque quiero hacerla. El protagonista tiene un montón de razones para pedir, se ha preparado un surtido de razones por si me dice que no por esta línea, trabajo la otra línea, ¿vale? El antagonista también se ha preparado un surtido grande de razones para negar. El protagonista tiene una razón oculta, mágica, que es qué puede pasar, que no me debe pasar nunca si no lo consigo. El antagonista tiene otra razón oculta, mágica, que es qué puede pasar, que no me debe pasar nunca si él me convence. El antagonista tiene una particularidad nueva que se diferencia con el protagonista, que se le llama hacer la casa. Voy a explicar un poco el protocolo para que quede claro. En lo que es un ejercicio en donde el profesor, en este caso sería Layton, ya con todos sus alumnos, se desplaza al lugar donde se va a desarrollar la improvisación, que en este caso se ha acordado que sea un bar, el bar de la academia donde está vacío, y allí primero pactan y acomodan entre protagonista y antagonista el mobiliario y cómo va a quedar el decorado. Una vez que ya ha quedado pactado, sale el antagonista fuera
y el protagonista pues empieza a responder a distintas preguntas sobre las razones para pedir que le va haciendo el profesor. El profesor se la hace, pero el protagonista no tiene que mirarlo a los ojos. Es como un diálogo interior. Con el tiempo el profesor dejará de preguntarle y ya se las preguntará solo a sí mismo. Es un diálogo interior, ¿vale? Una vez que ya todo ha quedado claro, porque bueno, ahí están todos los demás alumnos para, digamos, recibir esa improvisación y luego después pues, comentar lo que han visto, ¿vale? Cómo se podría corregir o qué ha sucedido. Porque en este tipo de improvisación también está claro que puede acabar en tablas, o puede ganar uno o otro, o puede derivar en una dirección distinta, ¿vale? Entonces, una vez que ya todo ha quedado claro con el protagonista, se sale, entra al antagonista y ahora hace una cosa curiosa que se llama hacer la casa. Y es que él incorpora algún elemento donde él se encuentre más a gusto y que a él lo deje descolocado, al protagonista lo deje descolocado. Por ejemplo, aquí en el William Layton, el ejercicio que propone como ejemplo, pues era un aula donde se encontraba el antagonista, donde habían decidido que se iba a hacer la representación, y entonces el hacer la casa del antagonista en este ejercicio de Layton, pues fue poner todo el aula pata arriba, todas las mesas apiladas en una esquina, todo lleno de globos y serpentinas, y claro, y la actividad, porque la actividad no se comparte, la actividad es un trabajo personal. La actividad que hace el antagonista en este ejemplo de aquí es recoger, barrer y dejar la aula limpia, porque en 15 minutos, 20 minutos, entra ahí la profesora de no sé qué a dar clase, ¿vale? En este caso que yo me estoy inventando ahora mismo sobre la marcha del bar, pues bueno, alguna historia de hacer la casa en donde el bar no sea igual que cuando tú entras normalmente. También el que tú incorpores esos elementos hace que tú como antagonista te encuentres como más cómodo en tu sitio. Según la actividad que tú te marques, así puedes, digamos, adaptar el espacio. Esto se llama hacer la casa. Entonces, una vez que el antagonista ahora hace la casa y recoloca y cambia o quita, o de pronto, pues yo qué sé, incorpora gente en el bar para que haya más bullicio, yo qué sé, cualquier cosa, ¿vale? Entonces cuenta al profesor bajo la misma táctica de sin mirarle a los ojos, va respondiendo a los distintos por qué y razones que tiene para negar. Una vez que todo ha quedado claro y cimentado con las distintas preguntas que se le van haciendo, pues ya silencio, el antagonista se concentra en su actividad y en su estado de ánimo, el protagonista fuera, que está al margen de lo que se ha hablado con el antagonista, sigue concentrado en sus razones para entrar y en su estado de ánimo, y cuando llega un momento ya dice el profesor, en este caso, venga, telón, y telón quiere decir que a partir de aquí empieza la representación. Entonces, en ese momento, el antagonista está con su actividad, todo desarrollándola, y el primer choque de encuentro entre protagonista y antagonista es crucial, porque aquí no se puede anticipar. Entonces, el protagonista entra y no puede entrar como un torillo, tío, que me tienes que dejar las llaves porque es que las necesito urgentemente. Tú, aquí es mejor la economía de palabras, el estar en silencio y sobre todo observar, y en base a la reacción que tú tengas de esa observación, actuar o no actuar. Lo que no puedes ir con un texto aprendido y soltarlo. Entonces el primer choque, la primera entrada, siempre va a ser un parón, porque el protagonista entra porque tiene una urgencia. Entonces entra porque se está orinando, hemos dicho, por ejemplo, en el caso del bar. Entonces tú entras. ¿Qué ocurre? Imaginaros que ahora de pronto el antagonista dice, bueno, pues mi hacer la casa es que yo no voy a estar. Pues entonces el protagonista entraría, orina y se va. Ya está.
Pero en este caso entra a orinar, pero en el momento que ve al antagonista, que no se lo esperaba, y que el espacio ha cambiado un poco porque ha hecho la casa, en ese momento hay parón y observación, y ver la reacción, y en base a eso actuar, pero que te lo pida de manera natural. ¿Eh? Aquí todo el rollo que tú te has ido preparando durante 2 o 3 días no es soltarlo a bocajarro y quedar como Dios con los compañeros. Aquí se trata de aprender y hacer un ejercicio que sea útil. Entonces aquí menos es más y es quedar callado y ver a ver qué estímulo te reacciona y según eso cómo vas tú a pedir, porque no es lo mismo pedir las llaves a una persona que está contenta que a una persona que está cabreada, por ejemplo. ¿Vale? Entonces tienes que observar mucho. La improvisación te permite en estos casos, en este ejercicio, pues que sea muy flexible y luego que se adapte a lo que tu estado de recibe. Aquí hay que observar mucho y no anticipar para nada. Es decir, todo lo que yo mueva, ya sea un pie, el cuerpo hacia adelante o lo que yo hable, que esté motivado por lo que vea o escuche. Si no veo ni escucho nada, pues me tengo que quedar quieto. ¿Vale? Entonces, estos ejercicios derivan muchas veces, pues, como he dicho antes, en situaciones violentas. ¿Vale? Algo que se me ha podido pasar, pues el antagonista también en esas razones que tiene para negar, se puede buscar y se debe buscar una razón oculta. Una razón oculta que muchas veces puede ser egoísta o altruista. Egoísta, pues mira que no que me rompe el coche, pero es una razón oculta porque no lo puedo decir. O razón altruista, no porque sé que conduces mal y te puedes matar. Yo te quiero mucho y te aprecio y lo último que me puedo permitir es que tenga un accidente. Pero la razón oculta quiere decir, si me la busco y la encuentro, que estas que he dicho son un poco tonterías, son razones que nunca debe de saber la persona contraria. Es algo que yo me guardo, que me da mucha fuerza para negar, pero que no lo voy a contar. ¿Vale? La razón oculta para negar. Y lógicamente, luego después de la improvisación, pues los dos, tanto protagonistas como antagonistas, en público, frente a los demás alumnos, pues cuentan un poco su experiencia y sobre todo lo más importante, el profesor y los alumnos que han estado observando, pues comentan qué han visto, en qué momento creen que ha pegado el bajón o no, ¿vale? También en estos ejercicios el profesor muchas veces puede, digamos, desde fuera y alentando, por ejemplo, venga, más rápido, actividad, hazla más rápido, venga, que llegas tarde, venga, pero sal ya por patas, pero ¿qué haces? ¿No? Es decir, que si ves que se queda un poco empantanada, parada la improvisación, pues el profesor va un poco direccionando desde fuera, ¿vale? Esto para que funcione bien, claramente, mucha concentración y un trabajo previo fuerte. Y bueno, la imaginación no hay que decirla, lógicamente, también tiene que estar ahí. Venga, pues lo dejamos. Un saludo.